como le digo, arreglen el desastre que hicieron en el pasado con los radicales, con los familiares. Arreglen, reparen el daño que hicieron Iglesia Católica, pero dejen en paz a Alberto Ezequiel Aranda, hijo, y a María Gabriela Farías, madre, porque somos apóstatas, no pertenecemos más a su iglesia. Yo hasta el día de hoy, a mí nunca me mostraron qué contrato hizo mi esposo por detrás de la vida mía con ustedes o con el Estado. No sé, si mi esposo Cristóbal Aranda le adeuda algo a la iglesia, él es joven, tiene 55 años. Cristóbal Aranda, mi esposo, que ahora dice Basalo que a mí me divorció, pero que yo quiero que me entreguen los papeles de divorcio donde dice que yo, María Gabriela Faría, estoy divorciada de Cristóbal Aranda por lo civil, porque fue mi esposo que pidió el pedido de divorcio, porque no aceptaba mi fe, no aceptaba la fe de su hijo, no aceptaba nuestra creencia religiosa, el judaísmo. Y entonces, bueno, pero también hubo maniobra de ustedes, Iglesia Católica y de la política. Ustedes lo sacaron a mi esposo Cristóbal, porque ustedes no se quieren separar del Estado, y el Estado no se quiere separar de ustedes, Iglesia Católica. Y ustedes hicieron este desastre, ustedes prefirieron separarme a mí y a Cristóbal, que está allá afuera, porque ustedes no se quieren separar. Estado e iglesia no se quieren separar. A mí lo que me parece raro el pueblo. El pueblo. Yo lo que más pienso del pueblo. Ustedes son una iglesia nazi. Yo no le dije a la partera, mi hijo va a nacer un 7 de octubre. Yo no le dije. El de arriba quiso que mi hijo naciera un 7 de octubre de 1988. Y nació en el hospital. Yo, si mis familiares agarraron alguna plata, no la vi. A mí me hicieron padecer en un rancho. Así que yo no vi supongamos que se hayan agarrado plata del nacimiento de mi hijo. A mí me hicieron padecer los Gómez. En un rancho, porque mi esposo dice, no podemos alquilar, esa piecita ya en la Artigas estábamos alquilando, pero dice que no le alcanzaba la plata, y me llevó a vivir enfrente de los Gómez y de los Colombo, a un rancho donde se llovía, donde padecí mucho. Bueno, ustedes habrán visto una mujer que la casan de rosadito, como mostró mi hijo en la foto de la vida de Alberto Ezequiel Aranda. No, más bien, según alquilado por la familia Gómez. Cuando yo fui a pedir el contrato de la aduana de mi esposo Cristóbal, a ver qué había, si los datos estaban mal, como decía Ramos, si Ramos no mintió, porque hay que ver si Ramos dijo la verdad o quiso hacer chanchurriada. Yo siempre le tuve desconfianza al párroco Ramos, porque siempre sirvió a mi madre y bueno. Entonces, yo no sé si hasta el día de hoy él mintió en tema de datos o hizo alguna cagada, pero a mí nunca me dejaron ver lo que había en la parroquia San Francisco de Asís, una parroquia chiquita, paupérrima, que había anotado, como si yo no tenía derecho a ver nada ahí. No, ustedes atropellaron siempre mis derechos, con mis padres terrenales, con mi esposo Cristóbal. Háganse cargo todo el daño que me hicieron. Y déjenme en paz ir al judaísmo, a mí, a mi hijo. Yo nunca le firmé nada, yo nunca transé con ustedes, nunca le prometí nada. ¿Hasta cuándo, Iglesia Católica y el Estado argentino, macho violador, vas a violar el libre albedrío de la mujer? Los derechos de la mujer, los derechos de los niños, los derechos de los jóvenes, ¿hasta cuándo? Son muchos años violando los derechos del hombre y de la mujer.
Tendrías que salir del artículo número 2, Iglesia Católica. Dejá de agobiar esta familia. Dejá de agobiar la vida de Alberto Ezequiel Aranda y de María Gabriela Farías porque no estamos más dentro de tu iglesia. Se lo digo a Sordán, se lo digo a Lozano que me firmó, que me apostató a madre e hijo. Se lo digo al Papa Francisco, a Verga Bergoglio, como yo lo llamo. Se lo digo al párroco Benedetti, a Ramos, si quiso hacer alguna chanchurriada con los datos de mi hijo. Espero que hayan borrado los datos de mi hijo y los datos míos. Palabra de hombre tiene que hacer Lozano. Si no, no es hombre. Dio una palabra de hombre ese día diciendo, madre e hijo son apóstatas, no más reclamo. Que están reclamando a María Gabriela Farías madre, que están reclamando a Alberto Ezequiel Aranda hijo. Si nosotros, madre e hijo, jamás hicimos convenio, ni contrato, ni le firmamos nada a la Iglesia Católica. Más allá de mis sacramentos de matrimonio con Cristóbal Aranda, 17, 3, 44, etcétera, etcétera. A mí, yo, en el pasado, lo que me acuerdo, lo que poco que me acuerdo, es que me hicieron llevar una partida de nacimiento, un documento, como si iba a votar. Si a mí me dieron otra educación. Además, yo y mi hijo queremos ir a Uruguay, porque supuestamente Uruguay tiene libertad religiosa, y ahí podemos practicar en paz, ya que somos apóstatas del año 2015 por lo legal y 2009 por voluntad propia de la Iglesia Católica y del cristianismo en sí. Así que queremos ir a un país de derechos humanos, a un país que nos permita profesar judaísmo, monoteísmo, porque el monoteísmo, creemos en Dios, no creemos en el Cristo de los cristianos, se lo aclaro a los hermanos de Uruguay. Yo no creo en el Cristo de los cristianos. Yo creo en el Dios de los profetas, el Dios de los judíos. Yo estoy profesando la fe judía y quiero profesarla libremente en un país de derechos humanos. Y si Uruguay tiene libertad religiosa, ahí vamos. Quiero que entienda el presidente Lacalle, yo soy apóstata, yo nunca comercié con la Iglesia Católica, así que la Iglesia Católica se tiene que ir de mi vida. Si mi esposo Cristóbal adeuda